Hola a todos. Vamos a revisar ahorita lo que es la división algebraica de términos. Y a lo que me refiero es a tener una serie de términos en el numerador y vamos a dividirlo entre otra serie de términos en el denominador. Vamos a suponer un ejemplo. Fíjense, tenemos A más B menos C más D dividido entre E menos F más G. Queremos hacer esta división. Fíjense, yo coloqué los signos negativos simplemente para ilustrar lo que es la multiplicación de signos. Realmente en el álgebra utilizamos siempre los signos positivos, porque la letra, en este caso la C, puede ser un número positivo o negativo. Quiere decir que yo debería trabajar siempre con el elemento neutro de los signos, que es el signo positivo. Sin embargo, en este caso voy a colocar los signos negativos tanto en el numerador como en el denominador solo para ilustrar lo que es la multiplicación de signos. Recuerden, yo puedo hacer esto con puros signos positivos. A la hora de hacer las sustituciones, lo único que tengo que tomar en cuenta es si el número es positivo o es negativo. De esa forma ya la ecuación o la relación, lo que yo esté trabajando, me va a quedar con los signos correctos. Vamos a ver cómo realizamos esta división. Fíjense, tenemos la división de A más B menos C más D. Fíjense que no coloqué los signos, solo coloqué el signo negativo porque es el único que vamos a decir, obligatoriamente tengo que colocarlo. Se me obliga a colocar el signo negativo. Los signos positivos no es necesario colocarlos, son elementos neutros. Por lo tanto, si quiero los coloco, si no, no los coloco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, igual que en una división normal, tengo que dividir el primer término, que en este caso es A, el primer término, entre el primer término del divisor, que en este caso es E. Tengo que hacer la división de A entre E. A entre E. Ese es el número que coloco aquí. Aquí tengo que colocar la división de primer término entre primer término, del numerador y del denominador. Cuando hago A entre E, fíjense que ahora lo que tengo es que hacer una multiplicación. Cuando yo multiplico A entre E por E, el E que está en el denominador se anula con el E del numerador. Recuerden, aquí tengo A por E entre E. Esta E que multiplica se cancela con esta E que divide. Multiplico esto por esto. A entre E por E. La E del numerador se va con la E del denominador. Solo tengo puros productos, tengo multiplicaciones y divisiones. No tengo sumas y restas. Por lo tanto, la E que multiplica se va con la E que divide. Y aquí pasa por ley de los signos, más por más da más, por menos da menos. Aquí pasa como menos A. Se va la E que multiplica con la E que divide. Posteriormente hago la otra multiplicación. A entre E por F. Multiplicamos signos, más por menos da menos, menos por menos da más. Coloco mi signo más. Y ahora multiplico. A por F da F, dividido entre E. A por F entre E. Después voy con el otro término, multiplico signos, más por más por menos da menos, coloco mi signo negativo. Y multiplico A entre E por G. A por G da a G, dividido entre E. Ya terminé lo que es la multiplicación de este primer término que me da como resultado. ¿Qué tengo ahorita? Tengo A positiva y A negativa. Esto se cancela. A positiva se da con A negativa. ¿Qué me queda? Me queda AF entre E. Nuevamente el signo positivo a mí se me permite no ponerlo ya que es un elemento neutro, de hecho no debe colocarse. Después tenemos menos AG entre E y bajo la B tal como hacíamos en las divisiones normales. Ahora, ¿qué debo hacer? Fíjense, ahora tengo que dividir B entre E, B entre E, y ese es el término que tengo acá. Coloco su signo positivo y ahora hacemos la multiplicación de signos. Más por más por menos da menos. Quiere decir que pasa aquí como negativo. Y la multiplicación, E que multiplica se va con E que divide y me queda que es simplemente B. Sigo con el segundo término. B por F da, bueno, la multiplicación de signos, más por menos da menos, menos por menos da más. B por F da BF, dividido entre E. Sigo con el tercer término, más por menos da menos, me da negativo, y hago la multiplicación B por G entre E. Nuevamente, cuando hago la operación de suma, este positivo se va con su opuesto, que es el negativo. Y me sigue quedando entonces AF entre E menos AG entre E más BF entre E menos BG entre E. Y ahora bajo la C.
Una vez que bajo la C, ahora tengo que dividir menos C entre E. Menos C entre E, ese es el tercer término. Menos C dividido entre el primer término que tengo de este lado, menos C entre E. Y hago la operación igualito. Menos por más da menos, menos por menos da más. Quiere decir que acá va a ser positivo. La E del denominador se cancela con la E del numerador y me queda C simplemente. Sigo con el otro, el segundo término. Menos por menos da más, por menos da menos, me queda negativo. C por F da CF dividido entre E. Voy con el tercer término. Menos por más da menos, por menos da más, me queda positivo. C por G da CG dividido entre E. Nuevamente, una C positiva con una C negativa con su opuesto se cancelan. Y me va a quedar AF entre E menos AG entre E más BF entre E menos BG entre E menos CF entre E más CG entre E. Y bajo el último término, la D. Ahora la división va a ser este término, que es D, entre el primer término del divisor, D entre E. Esa es la respuesta que tengo de este lado. Nuevamente, como lo hemos visto antes, más por más da más, por menos da menos. Me queda acá un signo negativo. La E del denominador se cancela con la E del numerador y me queda la letra D. Después tengo más por menos menos, por menos da más, me queda signo positivo. D por F da DF dividido entre E. Más por más da más, por menos da menos. D por G da DG dividido entre E. Nuevamente, esta D positiva se va con esta D negativa. Y al final me queda que el residuo es AF entre E menos AG entre E más BF entre E menos BG entre E menos CF entre E más CG entre E más DF entre E menos DG entre E. Ese es el residuo. Y el resultado de la división me va a quedar esto. Me va a quedar que el resultado de la división es AE más B entre E menos C entre E más D entre E. Vamos a expresar ahorita todo esto en su forma racional y vamos a ver entonces a qué resultado llegamos. Al final, la división de este racional A más B menos C más D dividido entre E menos F más G va a ser igual a lo que nos dio como resultado A entre E más B entre E menos C entre E más D entre E más el residuo, que era esto que teníamos por acá, el residuo entre el divisor. El residuo era AF entre E menos AG entre E más BF entre E menos BG entre E menos CF entre E más CG entre E más DF entre E menos DG entre E. Todo eso dividido entre el divisor, que sería E menos F más G. De esta forma, tenemos lo que es la división de números de varios términos, división de términos, o sea, de la sumatoria de varios términos entre la división de varios términos. Vamos a ver ahorita una aplicación práctica de esto. Vamos a ver cómo un producto notable nosotros podemos demostrarlo a través de esta división algebraica. Vamos a revisar un producto notable que es A al cubo menos B al cubo. A al cubo menos B al cubo es igual a menos B multiplicado por A cuadrado más AB más B cuadrado. Esto ya lo demostramos en lo que era el video de productos notables. También demostramos la división de lo que eran vamos a decir, la división que hicimos de sumatoria de términos entre sumatoria de términos, lo revisamos vamos a decir, hicimos la demostración en un video que se llamaba una división, una forma extraña de dividir. En el video Una forma extraña de dividir está la demostración aritmética de lo que era la demostración de la división algebraica que realizamos anteriormente. Vamos ahorita a ver su aplicación. Fíjense, si yo tengo este producto notable, A al cubo menos B al cubo es igual a A menos B por A cuadrado más AB más B cuadrado. Les recuerdo, esto está resuelto, su deducción está en el video que se llama Productos Notables. Vamos a ver entonces. Fíjense, si yo tengo aquí A al cubo menos B al cubo, yo puedo dividir entre A menos B en este lado, en este término. Yo puedo dividir entre A menos B y dividir entre A menos B. Y no estoy alterando el resultado porque esto es una igualdad y aquí tengo precisamente un producto. Yo lo que estoy haciendo es dividiendo por un mismo término. Al yo dividir a ambos lados de la igualdad, no estoy alterando la ecuación.
Por lo tanto, fíjense que a menos b con a menos b, todo número dividido entre sí mismo es igual a 1, elemento neutro. Quiere decir que a al cubo menos b al cubo dividido entre a menos b es igual a cuadrado más ab más b cuadrado. Ahora vamos a realizar esta división a al cubo menos b al cubo entre a menos b de manera de demostrar que es igual a esto que tenemos acá. Colocamos nuestro numerador a la 3 menos b a la 3 dividido entre a menos b. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos de dividir el primer término del polinomio, de la ecuación al cubo, dividirlo entre el primer término del denominador, al cubo entre a. Al cubo entre a me da a cuadrado, división de potencias de igual base. Copio la base y resto los exponentes. 3 menos 1 da 2. Aquí me queda a cuadrado. Ahora yo voy a hacer la multiplicación de este término por cada uno de los términos del divisor. Vamos a multiplicar, fíjense, me acuerdo de colocar mi signo menos, más por más da más, por menos da menos, coloco el signo negativo. A cuadrado por a da a la 3 al cubo. Después multiplico más por menos da menos, menos por menos da más, coloco el signo. A cuadrado por b da a cuadrado por b. Tengo un a la 3 menos un a la 3, términos iguales, pero de diferente signo, quiere decir que son los opuestos, se anulan. Tengo entonces a cuadrado b. ¿Qué es lo que hago? Ahora yo tengo que dividir a cuadrado b, que es este término que tengo acá, dividirlo entre el primer término del divisor, entre a. Si yo divido a cuadrado b entre a, me queda división de potencias de igual base, a entre a. Copio la base y resto los exponentes. 2 menos 1 da 1. A cuadrado entre a, se cancela una a de arriba con una a de abajo y me queda solamente una a, ab. El resultado es ab. Ahora procedo a hacer la multiplicación nuevamente. Más por más da más, por menos da menos, coloco mi signo menos. A por a da a cuadrado, coloco mi a cuadrado, y el b, b por 1 da b. Después continúo. A, en este caso, más por menos da menos, menos por menos da más, coloco mi más. A, no hay ninguna a, por lo tanto simplemente es a por 1 que da a. B por b me da b cuadrado. Ahora procedo a sumar. Nuevamente aquí tengo los elementos opuestos. Término opuesto, a cuadrado b y menos a cuadrado b se cancelan. Me queda a por b cuadrado. Nuevamente, a por b cuadrado, ahora lo tengo que dividir entre el primer término del divisor, que sería a por b cuadrado entre a. A por b cuadrado lo divido entre a. ¿Qué me da como resultado? La a se cancela, a se va con a y me queda b cuadrado. Coloco mi b cuadrado. Coloco primero signos, más por más da más, por menos da menos. A es a y b cuadrado es b cuadrado. Fíjense, a por b cuadrado es a por b cuadrado. Sigo con el otro término, más por menos da menos, por menos da más. Coloco mi más y me queda b cuadrado por b. B cuadrado por b da b cubo. Nuevamente aquí tengo dos términos opuestos, ab cuadrado menos ab cuadrado se cancelan y aquí me queda b cubo. Bajo el b a la 3 que tengo por acá pendiente, recuerden que era a la 3 menos b a la 3, cuando lo bajo me queda b a la 3 menos b a la 3 residuo 0. Quiere decir que yo puedo expresar esta división a la 3 menos b a la 3 entre a menos b, lo puedo representar por este entero, a cuadrado más ab más b cuadrado. De esa forma queda demostrado también el producto notable, esto es a través del álgebra. Entonces, el álgebra la podemos utilizar para todo esto, para ver cómo calculamos algunos productos notables, cómo los demostramos. De hecho, gracias a esto yo me puedo dar cuenta que lo vimos también en los productos notables de orden superior, que se va a cumplir que siempre el a va a ir aumentando, va a ir disminuyendo, perdón. Si esto es a, por ejemplo, a la 5, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a. Y las b a partir del segundo término empiezan a crecer. B a la 1, B a la 2, B a la 3, B a la 4, B a la 5. Entonces, de esa forma, nosotros con el álgebra, división de términos entre división de suma de términos entre división entre suma de términos, vamos a obtener también algunas de las respuestas de lo que son las demostraciones de algunos productos notables. Bueno, el próximo video ya vamos a trabajar con lo que es factorización y en la factorización vamos a seguir todavía trabajando con lo que son herramientas algebraicas. Bueno, espero verlos en un próximo video, que estén muy bien. Hasta luego.